Estamos aquí iniciando con el séptimo programa de nuestro programa de análisis político al cierre, y la verdad es que habíamos dejado unos días para hacer hambrita y se está poniendo cada vez mejor el tema político. La verdad es que no nos componemos. Jorge Salayandía, muchas gracias por la invitación, por ser el anfitrión de este programa. Les deseo Quiñones Caso, como siempre, todo un gusto poder platicar. Efectivamente, duramos algunos días, semanas, que no nos veíamos para hablar de política y cosas peores, pero bueno, ya estamos listos con muchos temas. Y para abrir embocadura, pues lo que está en boca de todos aquí en el país, que es el tema de la elección judicial. Bueno, si se pudiera llamar elección, más bien el- la designación judicial. Y es un tema muy controvertido de inicio a fin, porque si recordamos, esto viene desde el momento de la última etapa de la administración del licenciado López Obrador, en donde empezó a señalar con índice de fuego todo lo que consideraba excesos, nepotismos, abusos que existían dentro del poder judicial, y básicamente porque no le estaban autorizando algunas de sus gestiones que realizaba, y empezó a desgastarlo diciendo que había actitudes por parte de jueces, de parte de magistrados, por parte de tribunales que estaban liberando a emblemáticos rostros de la delincuencia organizada, como por ejemplo, y que era necesario urgentemente tener que modificar el esquema del Poder Judicial. Empezó a presionarlos primero socialmente, los empezó a tensionar mucho, después empezó a hablar la necesidad de que tenía que cesarlos a todos y abrir un proceso. También veía la oportunidad de diseñarlo como, hasta que finalmente, el final de su administración, dejó muy en claro que vendría un proceso, ir a las urnas, para que fuera Juan Pueblo el que definiera quiénes serían los jueces y los magistrados, un proceso que no se le veía ni pie ni cabeza. Cuando llega la doctora Claudia Sheinbaum, toma un poco de cuerpo todo este asunto. Finalmente, hace un mes aproximadamente, empezó ya formalmente este proceso de selección, ambiguo también, extraño, muy raro, y todavía el día de hoy que estamos grabando no se le ve realmente una claridad de cómo fue, cómo será y mucho menos cómo irá a terminar. Bueno, el presidente, sin duda, desde que llegó buscaba un totalitarismo, un control total del país. No respeta los equilibrios. Sabemos que a todos nos encantaría tener siempre la razón. Sin embargo, los tres poderes por eso surgen como una necesidad de esos contrapesos y esos equilibrios en donde hay una representación, sobre todo en el legislativo, de regiones y voces divergentes. Y en el tema del judicial había sido a la mejor muy contaminado por el compadrazgo, por una serie de situaciones que no estaban bien, pero no era la cura la elección. Necesitábamos jueces, necesitábamos magistrados que estuvieran comprometidos, pero con el actuar de la justicia en un órgano técnico. Llevarlos a una elección es convertirlos en vedettes, y en vedettes no siempre funciona. Es muy posible que ahora en los resultados veamos gente que no tiene la menor preparación o muy poca preparación y que sin embargo le caía bien a la gente o hizo una estrategia mercadológica más eficiente o política, o bien se amarró con uno de los partidos o alguno de los bloques y apareció en los acordeones. Pero esto no tiene que ver con la capacidad y tampoco se va a desterrar los vicios que él quería. Lo que sí seguramente es que va a lograr, cuando menos en el órgano federal, es ese totalitarismo para controlar los tres poderes de la nación. Y sin embargo, el proceso sí vino muy ambiguo, el proceso tuvo muchas extrañezas, al momento en el que los mismos jueces y magistrados en funciones, los que estaban dentro del sistema, ya sea del Poder Judicial Federal o de los estados, empezaron a hacer proselitismo, ni ellos mismos sabían cuáles eran las reglas y los límites claros hasta dónde poder llegar. Más difícil todavía para quienes estaban fuera y querían entrar al Poder Judicial, más difícil todavía el proceso, una convocatoria con grandes dificultades, porque primeramente con los horarios limitados no podían hacer proselitismo en ciertos horarios, los límites económicos también fue un gran problema, y luego me parece que la actitud también era algo que había que irla modificando, porque normalmente jueces, magistrados, el gremio en lo general de la litis, acostumbrados a un ambiente más discreto, no son
tan dicharacheros como lo es un político, y cuando entran a una campaña batallan mucho para hacer ese clic. Y finalmente, ¿qué tuvieron que hacer, licenciado? Tuvieron que acercarse con los que tienen experiencia, con los políticos. No se acercaron abiertamente a un PRI, a un PAN, a un Morena, pero sí con los personeros de algunos de esos partidos y les pidieron asesoría. No fue para nadie extraño que andaban en las tardes, en las noches, en las colonias jugando al bingo para tratar de aprender cómo promover algunos votos, para tratar de ir a las urnas con la estructura que se utiliza normalmente, jugando a la lotería electoral en las colonias para tratar de llevar algo de votos a las urnas. Es decir, fue todo un chile con queso el que se vino haciendo y terminó todavía más raro este asunto. Para esto, efectivamente, tiene más cara de una designación que necesitaba una elección para legitimarla. Porque aquí no tocaron base, aquí hablo de Parral, no tocaron base en campaña ninguno de los ¿Mm? candidatos a los altos cargos de ministros y magistrados de la Suprema Corte. Entonces, eso mete en una acción traumática, democrática al elector cuando llega y se encuentra con boletas electorales con nombres de personas a las cuales nunca ha visto, que no tiene referencia y en el mejor de los casos tiene una referencia muy ligada a esos folletos que aparecieron por parte de Morena con los colores de Morena distribuidos por Morena y por los servidores de la nación, en los cuales se hacía la sugerencia inducida a los adultos mayores sobre todo sobre cuáles serían los mejores números a colocar. Y esos eran la predilección y era la selección que tenía Morena. Lo mismo hizo el gobierno del estado, pero también un momento en que los grupos se confrontaron. Pero la línea oficial quedó impresa con tinta indeleble en folletos, por cierto, bien hechos, en donde eran muy didácticos para que no se perdieran, pero fue muy burda la estrategia. Ese es el nivel con el cual el gobierno federal nos ve a los mexicanos, como un instrumento validador de los caprichos de un grupo que está hegemónicamente aplastando al país y que lo quiere tener en sus manos para convertirlo, si es que ya no lo tiene, convertirlo en la nación que ellos visualizan y que no es necesariamente una nación de avanzada. Sí es una isla que les pertenece y donde empiezan a ejercerse las cadenas de mando hereditarias. Por ejemplo, el hijo de Andrés Manuel López Obrador quedó en el partido y hoy sabemos por qué. Ujú. Salió al tema electoral en en los dos estados contendientes para las alcaldías, que fue Veracruz y fue Durango. Y ahora, Entonces, está siguiendo los mismos pasos del padre, no está negado legalmente, pero es el caldo de cultivo de lo que nos espera. sí, si salimos un poquito todavía del aspecto del proceso judicial, definitivamente hubo muchas observaciones. El tema de los acordeones se venía oyendo desde la mitad de la etapa de proselitismo en adelante. Lo decía todo mundo, lo decía Morena, lo decían los del PRIAN, lo decía los candidatos externos, que no tienen el respaldo del oficialismo, pero finalmente ya se sabía que iba a llegar alguna línea. En algún momento se decía, unos decían que vendría una línea por parte de Morena, que fue la que parecía, lo más parecido fue al acordeón de la Secretaría del Bienestar. Otra línea fue los que los funcionarios muy visibles del gobierno del estado también lo operaron. Ellos sacaron, si no me equivoco, 3 acordeones. Y luego vino las decisiones que tomó el equipo de Cruz Pérez Cuellar. Y luego vinieron algunos acordeones en lo personal. A mí me parece que fue lo que ocurrió. Luego de que se empezó a conocer este tipo de acordeones, se empezó a causar un desánimo. ¿Qué fue lo que ocurre? Empiezan a filtrar un acordeón y se dan cuenta cuáles son los números que sugiere, y los que no están en ese listado se molestan, se irritan. ¿Y qué hacen? Primeramente, motivan a su gente para que no vayan a faltar a votar, pero crean su propio acordeón y le dice, mira, estos son los idóneos, y crean un siguiente acordeón. Entonces era todo un grupo musical que vimos entonces la jornada del domingo, porque había demasiados intereses participando. Los acordeones personales o los mentales realmente ni existían, porque había mucho interés de que se votara de cierta manera. Y eso también vino a traer otra situación.
el voto estaba inducido, porque finalmente el acordeón que nos entregaban no es un acordeón propio, es decir, no es una decisión que pertenezca a un voto libre, voluntario de la persona, sino es un voto inducido. A bien lo creó y me lo da a mí para que yo vote con mis derechos a favor de otras personas, que ni los conozco tal vez. Entonces finalmente trajo mucha inquietud. Y esto vino desencadenando un problema porque sí le quitó atractivo, le quitó interés y le quitó pasión también al proceso. ¿Qué fue lo que ocurrió? A la hora de la votación, el domingo pasado, fue realmente un bloque de estructuras, una lucha de personeros de los diferentes partidos que estaban tratando de llevar la gente a votar. Unos, como ya no lo sabemos, en taxi, el llamado telefónico, el mensajito por WhatsApp, pero recordándole que no se te olvide el 03, el 04, la amarilla con tanto, o sea, eso es lo que estuvo generando la dinámica y sin embargo todavía la votación muy baja porque no llegó ni al 13%. Los votos son muy pocos para todo lo que generó y me parece que popularmente no agravó este proceso. Oye, y además es un agravio considerar que tenemos que votar por tantas boletas, por tantos aspirantes, por tantos candidatos, ser inducidos y que todavía te escriban lo que tienes que poner en las boletas. Entonces te conviertes en un instrumento y un fin que contraviene los avances democráticos de un voto libre, un voto secreto. Ya no fue secreto, ya fue muy público, o sea, se permitían los acordeones inducidos y fue más burdo que las elecciones abiertas. Esto es preocupante independientemente de cómo quede configurada las posiciones en el Poder Judicial, en el estatal y en el federal. Es muy grave porque atenta contra esos avances de autonomía y libertad que habíamos obtenido los ciudadanos y es más, todavía más denigrante que es un voto de la ignorancia para los que lo hicieron libremente. No se prepararon para el cúmulo de información, hubo de cancelar muchos o hubo de votar al azar. En cualquiera de los dos escenarios, pues es lamentable porque la capacidad ha sido rebasada en un paso arrebatado con tal de desplazar el poder judicial existente y no esperarse a que se den los cambios de manera habitual, como se venían dando a través de una carrera judicial, a lo mejor teñida de cierta corrupción, de cierta preferencia, aspectos que debieron haber sido perfeccionados, pero no llevados a un escenario de una arena política donde el vedetismo no estuvo ausente en esto. ¿No? Y finalmente, ¿qué terminó toda esta historia? Le hicieron una chicanada a los expertos en el derecho. Generalmente se acostumbra que la chicanada debe de sacarse de los procesos judiciales, de todo aquel proceso que se tiene que llevar en un tribunal, muy criticado cuando ocurre todo esto, y los mismos abogados se pusieron el pie, se transearon entre ellos, y ahorita andan viendo cuál es el culpable, quién hizo más tranza, quién es más burro que el otro, y esto le vino causando una deslegitimación a todo esto. En dos sentidos, me parece, si me permite el comentario. Uno, porque con la cantidad de votos que obtuvieron no legitiman a nadie. O sea, ganar una elección para ser tan distinguido como juez o magistrado con unos cuantos votos es realmente ridículo. Y segundo, con un proceso extremadamente controvertido y con un Juan Pueblo que se está burlando de todo esto que está ocurriendo, no tiene ninguna legitimación quien vaya a llegar o quien ya haya decidido algún encumbrado que llegue. Ahora, por otro lado, ¿quiénes son los representantes de los agraviados? Porque no tienen representación en el órgano electoral. Están en estado de indefensión y yo me pregunto, pues, ¿qué no eran abogados los que estaban contendiendo? ¿Que no eran ellos los que deberían haber sacado los acuerdos que fueran en un contexto de equilibrio legal? ¿Cómo es posible incluso que se tolerara el comunicado que en algunas dependencias oficiales se giró en donde los trabajadores del gobierno del Estado estaban limitados a emitir sus preferencias hacia alguno de los candidatos e incluso ni en su tiempo libre y sus redes sociales? Y está por escrito esa aberración jurídica. Entonces, ¿cuál voto libre? ¿Cuál libertad? Nada, hay una cooptación y un secuestro y un golpe entre dos fuerzas, la del Estado y la Federación, por quedarse cada quien por el paquete que está ostentando. Yo estoy seguro que el Estado nunca aspiró
a ganarle la elección federal, porque aunque se lo hubiera propuesto, no podía. Lo había logrado. Y el gobierno federal estaba más empecinado en sacar los propios, y si le logra arrancar algunas posiciones al Estado, que sí hay muchas posibilidades, pues va a estar bien. Y en medio, los ciudadanos que vamos a recibir, los legisladores que ya sabemos que no son los más eficientes, los gobernantes que están haciendo un totalitarismo, y ahora las puertas de la justicia va a estar sesgada y contaminada a ciertos intereses de los colores a los que les deben haber llegado, les tienen esa deuda de haber llegado hasta donde está. Y la cereza del pastel de este tan enrarecido proceso, el conteo complicado, el conteo inexacto, que ha estado generándose principalmente en la región sur del estado, tronó en Belleza, seguramente va a detonar en otros lugares más, en donde el sistema de gobierno está tratando de sofocar ese tema, de callarlo lo más rápido que se pueda, porque no le conviene. No conviene que este asunto llegue muy lejos, porque el acordeón que coincide con esas papeletas alteradas es el que proviene del gobierno del estado. Por eso, aunque le duela y aunque trate de pararlo y aunque trate de decir lo que quiera, no le conviene que esto crezca por algún motivo. Y a mí me llamó mucho la atención, le decía, le comentaba, a mí me tocó llegar a cubrir cuando estaban los candidatos inconformes la noche de este lunes en la Asamblea Distrital, en las instalaciones de la Asamblea Distrital. Yo no vi un solo candidato a juez o a magistrado del acordeón del gobierno del estado. Todos los demás, si usted me permite el comentario, eran los disidentes, los rabiosos, los inconformes, los que no tenían la línea oficial. Porque a mí mi lógica me dice esto: si están hablando de que hay un conteo inexacto, que está ocurriendo una tranza en el conteo o alteraron las papeletas y yo soy candidato, pues oye, me presento, yo también quiero que se transparente porque a lo mejor me perjudica. Pero no hubo un solo candidato de los de ese acordeón que se hizo presente. Claro, pues nadie va contra su propio interés, Claro, algunos se decantaron quienes iba. claro, y ese era el reclamo que hacía el grupo de candidatos inconformes. Ahora, yo lo he dicho varias veces, no son cualquier candidato, porque los candidatos que estaban inconformes la noche del lunes son jueces en funciones. Estaba la juez familiar, estaba un juez civil también presentes, inconformes. No son cualquier persona, son jueces en funciones, inconformes porque el proceso se está desarrollando mal, son expertos en derecho. Nos estuvieron difundiendo su currículum durante mucho tiempo, doctorados en leyes, presionando porque se haga claridad en el conteo y no les hacen caso. Esa para mí se me hacen unas tonterías que la misma autoridad se permita. Yo veía cómo la asamblea temblaba de miedo cuando los estaban presionando porque les decía, cuenta, abre las papeletas, que se vea cuáles son. No querían abrirlas Y no las abrí. y no las abrieron. Y le inventaban el artículo tal, 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 el bis más el transitorio y lo que usted quiera, con tal de que no se hiciera. Cuando nada le cuesta a la Asamblea Distrital, ¿quieres que las cuente? Las contamos, abrimos y que sea transparente. Porque las facultades de la Asamblea no son ejecutivas, son solamente para contar y se acabó. Y entonces, ¿cómo se dieron cuenta de que había irregularidades y no las abrieron y no las contaron? Porque les avisan de que hay las casillas, 4 casillas en Belleza que tienen un número de votos superior a lo que normalmente ocurre. Y cuando llegan esas casillas a la asamblea distrital, llegan a una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo, los encargados las abren y efectivamente encuentran lo que ellos le llaman un patrón irregular, porque encuentran 300 papeletas, 306 En la papeletas misma dirección. escritas con la misma letra, el mismo color y todas votadas por los mismos candidatos. Entonces, este padrón de votación es irregular, pero estaban contando solamente la que corresponde al Tribunal de Disciplina. Es decir, cuando vayan a contar jueces civiles, juez familiar, jueces penales o jueces menores mixtos, ese patrón va a continuar presentándose y van a seguir dándose las inconformidades. ¿Y esta repercusión a cuántas boletas va a alcanzar? Ellos hablan de que esta situación puede llegar a 5,000 boletas. Ahora, esto se dio por una alerta. Claro. Y si de manera natural no hay la alerta, quiero pensar que hay otras casillas igual En otros municipios. ¿quién va a denunciar y quién va a establecer que hay un
padrón irregular, un patrón irregular de votación. Les abrieron la oportunidad para que presenten por escrito un documento con las inconformidades. Sin embargo, fíjese el criterio que les dan. La Asamblea Distrital les dice que los votos, aunque vengan con un padrón irregular, van a entrar al conteo general y si usted candidato se inconforma, meta su escrito y que sea el tribunal el que se lo resuelva. Por lo pronto, esas 306 papeletas, 306 votos, Votando para donde va. están dentro para donde van. Sí, y ya en la impugnación, quien tenga los elementos, y insisto, van a ser escasos los elementos, ¿Dónde van a la podrán impugnar y dirán, bueno, pues la diferencia es de 2,000, quítale 300, nomás ganó por 1,700. ¿Sí es? Entonces, pues es el mismo manoseo. Creo que esta primera vez como experiencia es una mala experiencia. Esperemos que cuando ocurran nuevas elecciones, ya esto sea mejorado en el proceso judicial, o de preferencia que se den otros mecanismos diferentes, porque no veo y no creo justo que los jueces tengan que andar pidiendo democracia o que se respete el Estado de Derecho en medio de alguien que ni siquiera es un organismo jurisdiccional. O sea, siento que están sobajando la figura del juez con esto. Pero además el juez candidato no tiene elementos para defenderse. No los tienen. O sea, machetazo a caballo de espada. Por eso le digo que es una chicanada a los profesionales en el derecho, eruditos en derecho, y les hicieron una chicanada. Y esto es por falta de reglas claras y de presión también, de que se esclarecieran muchas cosas que se vinieron dando en el proceso, las modificaciones, las adecuaciones, incluso inició primero el proceso antes del procedimiento, el proceso electoral antes del procedimiento de selección aquí en el Estado, por ejemplo. Íbamos atrasados. Yo creo que sí se merece el Poder Judicial un mayor respeto y sobre todo una autonomía. Es finalmente uno de los temas que nos ha tenido en la opinión pública, me parece que parcialmente porque no es un tema atractivo en lo general, es un tema que le interesó solamente el 13% del padrón electoral, muy poca personas se interesaron, que me parece que son abogados, funcionarios, sus familias, el Poder Judicial, la Fiscalía del Estado, Comisión de Derechos Humanos, organismos descentralizados, ese perfil, pero no fue un tema de atractivo popular, porque realmente, si usted me parece, es un tema que a lo mejor hasta aburre a un 70% de la población. Y es solo para conocedores, de por sí la democracia a veces no es tan transparente, ahora con estos vericuetos creo que se pone peor. Bueno, pues vámonos a otra situación que también tiene que ver mucho con la democracia y es la aparición constante y cada vez más frecuente del exgobernador César Duarte, muy de sobra conocido por estos lugares, y ha estado metiéndole presión al tema mediático con la reunión entre amigos o con la presencia en lugares públicos. Sí, ya se hizo costumbre ir a comer al Distrito 1 y presentar ahí a un grupo de personajes que volvemos a lo mismo, no son tan conocidos para el grueso de la población, a la mejor para la élite política, para la élite del gobierno estatal, del gobierno federal, del sector empresarial, tal vez los rostros de quienes están en esas comidas sí sean importantes, pero no me parece que sea tan popular el comentario porque no todos esos rostros son conocidos. Me parece que esas fotografías, algunas hasta posadas, tienen su intención de dirigírselas a que alguien las vea, alguien las lea y si puede, intimiden a alguien. Bueno, la reunión misma es el mensaje, es una reagrupación de un grupo político que fuerte o no, o lo que queda de él, creo que ya muchos se fueron a otros lados. Los cercanos de siempre ahí están. Quieren mandar el mensaje ahorita en el 2025 en visión al 2027, porque este paso ya lo habían intentado dar en el 2024 y hubo que recordarles que podían reactivar algunos procesos para que le bajaran de bandera y todavía no era su tiempo. Y entender que no era su tiempo, por eso muchos de ellos ya no le traen. Pero ahora, de aquí al 2027, seguramente es que las condiciones van a cambiar y vamos a ver a varios de esos actores, incluso varios de esos actores, ya incidieron en la elección del Poder Judicial. Ya están vigentes, ya están aceitando la maquinaria, ya están haciendo política, ya están haciendo reuniones y ya también están haciendo estrategia territorial.
Pero no solamente es el equipo de Duarte. Vemos a un Patricio Martínez que vino a la inauguración de la Liga Estatal de Béisbol La Parral, el juego donde están los Mineros, también estuvo en Delicias y obviamente va por la afición del béisbol. Y en otro orden de ideas vemos también a Tony Meléndez cantando sus grandes éxitos también por gran parte del estado, obviamente también motivando la participación de la gente, que los observe, que los volteen a ver, es decir, cada quien a su manera, unos en el Distrito 1, otro en el estadio de béisbol, otros cantando serenatas, pero finalmente todos tratando de hacerle la luchita para que los observen. Pues es la lucha de poder y van tarde al proceso electoral porque esto debió haber tenido una definición anticipada en el 24 y en el 25 no se les vio mucho la mano abiertamente en los procesos de la elección judicial, pero ahora, una vez que terminó o durante el proceso, como usted bien lo dice, empiezan a aparecer y ese es el mensaje, es comprar boleto para la decisión. Quizá no va a quedar el candidato que ellos están proponiendo, pero tampoco la quieren ver de oquis. Creo que están buscando posiciones en el reparto de lo que viene tanto en el PRI como en el PAN. Estar en el tablero finalmente. Pues son entes políticos y bueno, yo me pregunto, además de Tony, o a reserva de Tony Meléndez, si no es política, ¿a qué más se podrían dedicar? Sí, claro está. Pero él está explotando más su canto que su trayectoria política. Bueno, ya lo dijo uno de esos exgobernadores, bueno, varios de ellos durante el 2024 decían que son ellos políticos profesionales que se preparan para hacer los temas de actualidad e incluirlos en un discurso con tono y cuerpo. Y si nos va bien, nos aplaude, pero si atrás de ti va alguien que canta, te opaca, te opaca. Entonces, esa es la política y eso es de lo que estábamos hablando. No es ideología, no es proyecto de gobierno, es percepción. Y la percepción tiene mucho que ver con la popularidad artística o con las acciones en redes sociales o hasta con lo jocoso, pero no con la capacidad de gobernar. Estamos confundiendo de una manera ingrata lo que debemos de estar buscando en el gobierno y ya no más falta que pongamos a los políticos a cantar y a los cantantes a gobernar. Es que parece que nos están vendiendo el chicharrín mejor preparado, porque lo que tratan es de que le llame la atención a como dé lugar la gente, porque hablamos solamente de 3 casos, ¿no? Mencionamos el caso de Patricio, el caso de César Duarte o el caso del Tony Meléndez, pero también tenemos a Andrea Chávez, también tenemos a Cruz Pérez Cuellar, tenemos a otros perfiles que están haciendo lo mismo con su estilo, con sus formas, con su interés, pero están tratando de entrarle igual a la opinión pública. Pues lo bueno es que ellos no saben cantar y si lo hacen creo que Lo harían mal. no es su mejor actitud ni su mejor competencia, por eso se dedicaron a la política y por cierto, pues Andrea Chávez ya muy de capa caída en relación al protagonismo en la era mediática que tenía. Sí, el silencio que le generó la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum en su visita a Atascaderos fue muy clara para que ella tuviera que bajarle poquito más a ese protagonismo que en redes sociales le encantan. Y el que se vio muy favorecido en ese enclave fue Cruz Pérez Cuellar, porque de alguna manera, después de los golpes que le venía dando la presidenta a Andrea Chávez, el hecho de inaugurar, por ejemplo, las guarderías de allá en Ciudad Juárez, el programa nacional, y dedicarle a incluso menciones en la mañanera en relación a eso, lo posiciona y realmente no ha tenido ningún problema en seguir avanzando. Creo que pudiera ser uno de los fuertes protagonistas sin descartar a los demás. A mí todavía no me queda ni capto la posibilidad de que vaya a ser Ariadna Montiel. Me sentiría como un colonizado de otras tierras porque aquí no somos capaces de proponer a nada. Aunque tenga credencial de elector del estado de Chihuahua. Pues eso no legitima las buenas intenciones y además, pues el convivir hace el querer y se me hace oportunista. Y ojalá y los morenistas lo entiendan también así por la dignidad de ellos, que no debería de ser aceptada, no porque no tenga derechos legales, sí los puede tener, pero no porque no tiene un arraigo en Chihuahua. Realmente, ¿quién podría sentir que la secretaria Ariadna Montiel
es una chihuahuense que ha estado luchando a brazo partido por las causas de Chihuahua. No, y su mensaje tampoco no se nota tan lleno de chihuahuaneidad, como le decimos, no está tan entregado a lo que nosotros oímos diariamente en el discurso, y me parece que no todos los temas del día a día de nuestra región, de nuestro estado, ella los maneja. Los maneja más hábilmente Pérez Cuellar, tal vez también Andrés Chávez los maneja con mayor fluidez, y ella no lo maneja con toda la elocuencia que a nosotros, el votante, nos gustaría que fuera, ¿no? Sin embargo, es un lujo que Morena se puede dar. Sí, bueno, No tiene nada y la pone y si gana bien y si no también. Me hace recordar aquellas épocas del PRI, del totalitarismo, igual que se viven ahora, donde decían que en el 9º distrito si ponían un burro ganaba porque tenían toda la estructura. Hoy si ponen una persona procedente del centro o foránea al Estado, hasta es posible que tenga posibilidades de ganar, pero insisto, ganar por una estructura y no por la simpatía ni por el quehacer natural que deben de tener los chihuahuenses, pues creo que no es justo y que los que están levantando la mano, que no sean oriundos de aquí, pero que tengan tiempo residiendo o que se hayan hecho al fragor de Chihuahua, pues bienvenidos al engrandecimiento del Estado, independientemente de cuál sea su filiación política. Mas, sin embargo, podemos retomar lo que decíamos al inicio de esta plática. Las reglas es que ya no hay reglas. Cualquier cosa puede ocurrir, cualquier tipo de campaña podemos ver, podrán venir a traernos a un candidato de cualquier lugar de la República, nos lo ponen candidato y van a poner a trabajar las estructuras que ya vimos a favor de una o de otra manera, porque finalmente ya las campañas ya no tienen reglas, ya no tienen ideología, ya no tienen moral, ya no tienen reglas, no hay respetos, ya finalmente todo de lo que se trata es de llevar gente como sea a las urnas y ganar como sea. Y en esas aras se está dando una incompetencia del Estado de Derecho ¿no? Con mucha permisividad, por llamarle de alguna manera, lo de las reglas laxas, se castigan los delitos de los contrarios y siempre y cuando no se negocie, pero no se atiende el espíritu de la ley. Esto es un retroceso grave que debemos de entender como tales al momento de razonar cuáles son las opciones pues que nos pueden dar una viabilidad de gobierno. Creo que en el caso de la doctora Sheinbaum yo veo más avance que cuando Andrés Manuel López Obrador. Yo veía más una imposición y caprichoso y con mayor liderazgo Andrés Manuel López Obrador. Creo que la presidenta debe legitimarse a través de decisiones puntuales y acertadas y asumir sus propios errores, pero sobre todo, pues ya va a ser un año y hay que deslindarse de la figura del señor de Macuspana para crear su propio liderazgo con sus propios errores. La veo más mesurada, la veo más centrada, a lo mejor por su perfil científico, de un respeto hacia las reglas y hacia las leyes. Ojalá y así continúe. Me gustó la respuesta a los maestros del Z, donde si bien es cierto que bueno que hubiera todo el dinero para poderles dar la complacencia de lo que ellos quieren, pero tampoco se puede ser rehén de un grupo de personas para hipotecar una lesión. Que no les puede dar todo lo que están pidiendo. Porque entonces, ¿quién gobierna? ¿O gobierna el CENTE o gobierna la presidenta? Y me gustó ese posicionamiento. Hubiera sido más de acercamiento a la mejor populista para sumarlos, prometerles, decirles, pero también es cierto que la presidenta debe reconocer algunos errores porque ella misma engendró eso. Y Ella prometió que habría una reforma a la reforma de las pensiones, lo cual no ha cumplido, y no lo ha cumplido no porque no quiera, porque financieramente es inviable. no se podía. Pero eso no lo decían en campaña y eso sí merece una recriminación popular porque nos están mintiendo como la gasolina de 10 pesos. O sea, hablemos con la verdad y en un piso parejo de la política, de lo que es posible, no de la política ficción. Vamos al tema local. Vámonos a ver. ¿Cómo ve la situación de estos últimos días? Cambios en el INMUDEPAC, cambios también en el DIF municipal con algunos funcionarios que han estado en la opinión pública, con que se quedan, que no se queda, que me lo diga el presidente, que no me lo diga, que me quedo, que no me queda. Pues yo me quedo de entrada que desgraciadamente la carta de presentación que ha tenido esta administración ha sido los movimientos, la inestabilidad y hasta el escándalo, por llamarlo de alguna manera,
más allá de los resultados. Yo no encuentro una obra pública que el presidente pueda presumir, no encuentro una acción pública que el presidente pueda presumir. Entiendo que su mayor aportación desde mi punto de vista es el cambio de gobierno de 8 años de opresión y de totalitarismo también aquí en Parral para dar un poco más de respiro. Pero no nos deberíamos haber ido a los extremos. El presidente no está respondiendo a las expectativas. No merecen los paralenses tener una nueva decepción de decir nos equivocamos. El triunfo incluso no le pertenece a él. Él lo encabeza, pero no le pertenece. Y hay compromisos muy claros con la comunidad que no se está cumpliendo. Son 17 cambios los que lleva ya la administración municipal al haber cumplido ya un año del triunfo, al menos un año del triunfo, 7 meses en funciones como gobierno municipal, con 17 cambios, me parece que son bastantes, y sin embargo hay algunos detalles que sí es necesario que se vayan a ir puliendo, porque efectivamente no va de la mano el ajuste en el gabinete con el resultado que la misma ciudadanía está solicitando. Y aspectos muy específicos, me parece que servicios públicos no ha dado todavía con bola, obra pública tampoco ha dado con bola. Me parece que el presidente ajusta y ajusta, pero todavía no alcanza a detonar favorablemente al menos esas 2 áreas. Veo esas 2 áreas muy inestables, otras se ven más apacibles, un poco más tranquilas, pero al menos esas 2 sí se ve caóticamente desordenadas. Bueno, después de tanto cambio hay un par de conclusiones, una política y una de carácter coloquial. La política es que nunca embonó la alianza, fue una alianza de conveniencia, nunca hubo una alianza coyuntural de elección, pero no de visión de gobierno. Nunca se cumplieron más allá de las cuotas de empleo, pero no de visión de gobierno y de desarrollo de la comunidad. Y la otra coloquial, y creo que le serviría muy bien a Chava, es que es el consejo o la reflexión que tuvo un amigo que decía que él llevaba 4 matrimonios y cuando se iba a divorciar de la quinta dijo, empiezo a creer que yo soy el del problema. No le caería mal una autorreflexión al presidente porque no puede ser que tanto cambio y lejos de componerse la administración se está complicando más. Sí, claro. O sea, cada vez que cambia alguien, no se mejora la administración. Ujú. Y veo en lo que usted se refiere al caso de la alianza, yo me voy a mover un poquito del tema momentáneamente. La alianza funciona y funciona, y le voy a poner la referencia de lo que ocurrió en Veracruz y lo que ocurrió en Durango. Finalmente se aliaron, produjeron votos y obtuvieron una cantidad importante en el porcentaje de representación social en sus respectivos estados, en Veracruz y en el estado de Durango, a pesar de que la expectativa decía que venía la aplanadora de Morena y no sucedió así. La alianza supo parar a esa llamada aplanadora de Morena. En Parral la alianza existe. Sin embargo, salvo su opinión, yo veo a una sindicatura y a los regidores priistas trabajando más como oposición que como aliados. Es decir, el mismo presidente municipal tiene a sus peores enemigos dentro de la alianza en la que participó, porque no han logrado hacer un acuerdo que los permita navegar ni momentáneamente juntos. Se pelean por cualquier cosa, se golpean mucho mediáticamente, se filtran demasiada información y me parece que ahorita a lo mejor lo vemos tal vez hasta como parte de la jiribilla del día a día que a los columnistas les ha de encantar, pero me parece que cuando llegue el momento de la siguiente campaña, estaremos hablando de octubre, noviembre del 2026, arranque del 2027, los pecados que están cometiendo ahorita se les van a convertir en demonios, porque no van a poder cargar con todo esto. Si ahorita le están cargando a la administración que hay sobreprecios, que las jornadas villistas tiene explotadas las cantidades de los artistas, como 2 temas de ejemplo, ¿cómo le van a hacer para modificar ese discurso un año más adelante? Va a ser muy difícil y creo que no debería de hipotecarse una alianza política de sobrevivencia a costa de los desgastes que se están generando. Y es que los desgastes son múltiples. Por ejemplo, había situaciones patéticas. Voy a poner un ejemplo. El tema que no cambia a lo mejor en mucho la situación del municipio, pero da un ejemplo. El tema de la conexión de la presidencia municipal con la empresa recolectora de basura
donde le estuvo pagando religiosamente el recibo de la energía eléctrica. Se pone de manifiesto, se saca un acuerdo de que se debe de pagar los 300,000 o más de pesos que se acuerda, y luego resulta que ese acuerdo no se lleva a cabo. Y resulta que gente del pasado que está en la gerencia de la empresa dijo que no, que a ver si lo pagaban en 100 días, que a ver si después lo pagaban. Entonces, ¿quién manda en el municipio? ¿Realmente la alianza es con el PRI o es con Movimiento Ciudadano? Vemos la tolerancia que se dio con el espectáculo en el lienzo Chara. Una celebración de cumpleaños proselitista, válida totalmente. Reorganizan sus fuerzas con el motivo que sea, arengan de que van a regresar, todo creo que dentro del esquema de lo tolerable. Y luego el municipio cede a darle 2 horas para que siga la fiesta de la insurrección. Pero no obstante, se cuelgan más tiempo y no hay nadie que les ponga un alto. Hay una complicidad. Y yo me pregunto, si Chava Calderón hubiera sido el candidato o la persona de oposición y quiere hacer un espectáculo de eso, en los años de Movimiento Ciudadano, no le da nada. Tampoco es tolerable que eso ocurra, pero tampoco podemos entregar al otro extremo. Eso hace que uno no pueda dejar de pensar que ya hay un acuerdo y donde alguien muy cercano y hasta consanguíneo sea quien tenga que estar puenteando esa relación. No puede ser tanta entrega. No puede ser que todo aquello, aquel discurso enorme de cierre de campaña en el foro villista del presidente de que las cosas iban a cambiar, se le olvidó agregar para que todo siga igual. Cuando se cerró campaña de la alianza. Cuando se cerró campaña y que era lo que algunos ciudadanos esperábamos que se diera en los hechos, no está ocurriendo. Y aun y cuando lo hubiera hecho, creo también que se hubiera equivocado y hubiera incurrido en situaciones, pero en el municipio no hay cambio. Es más, me atrevo a decir que había más obra antes de la que hay hoy. No tenemos inversión, tenemos una sobrenómina en la cual se gasta más, ni siquiera para hacer lo mismo, para hacer menos. Pero me llama la atención cómo refiere el caso de lo que pasó en el cumpleaños de Lozoya en el lienzo Charro, donde se exceden del horario de la 1 de la mañana y todavía a las 5 de la mañana todavía estaba el festejo en grande. Sin embargo, nos vamos 15 días o 22 días más adelante, están los jóvenes del Instituto Municipal de la Juventud en el mirador de la Mina La Prieta, a las mismas horas, con guitarrazo, música en vivo, y tampoco el inspector del COLES apareció. No, como no, era un contertulio, ahí estaba. Ahí estaba el inspector de A mí me dice que el inspector no estaba y que finalmente sí estaba. se molestó, irritados, completamente molestos en contra del presidente porque los mandaron callar. Y eran las 5:30 de la mañana y le voy a explicar un detalle. Y yo se lo dije al presidente municipal. Si ustedes revisan quiénes son las personas que viven en el barrio de Fátima, en el centro de la ciudad, un porcentaje muy alto son adultos mayores. Y de esos adultos mayores, un porcentaje tienen alguna enfermedad, requieren descansar y requieren tener una vida más tranquila. Y usted se encuentra a las 5 de la mañana a todo volumen, a decibel abierto, con el guitarrazo gritando grosería y media, y no hay nadie que los pueda parar. Y cuando usted pregunta, oye, el inspector, no se presenta, no los paran. Y cuando todavía llegan y los reprimen porque le levantaron multa administrativa a todos, incluyendo al del DIF estatal, que también andaba ahí eh, en la parafernalia, y molestos porque los pararon, porque les llamaron la atención, porque alcoholizados querían seguir después de las 5 de la mañana bebiendo y escandalizándose. Y la única figura que se desgastó es la del alcalde o la del gobierno municipal, porque los chavos no alcanzan a ver más allá que eso. Pero además no pasa nada. No pasa nada, pero finalmente ellos son los que deben de poner el ejemplo. Fue en un inmueble público. Claro, Fueron funcionarios públicos. Pues, ¿cuál es la atenuante? O sea, y en la otra administración cerraban la salida a Durango, los antros en un lugar privado, pero igual se excedían fuera de horario, la permisividad al máximo por parte de la autoridad. Bueno, pues ¿qué no tendremos aspiraciones a que una autoridad tenga sentido común y sentido público? Pues esa es la molestia. O sea, no es que Chava esté mal en relación a los anteriores, igual o peor. Que será muy difícil dedicarse a ser estrictamente autoridad, No, y a hacer cumplir la ley.
Y estamos hablando de 2 ejemplos, pero si usted se voltea de otra manera a ver las cosas, en las calles, las arrancones todavía presentes y no hay quien los detenga. Igual a la 1, 2, 3 de la mañana andan los chavos arriesgando su salud y su patrimonio jugando carreras en la avenida Tecnológico y nadie los para. O a ver, y la salida para que los paren, que no le veo salida, es hacer una pista de arrancones, de veras es la prioridad para el municipio de los terrenos del tecnológico que genera un problema. ¿Que los tuvieron que detener esa obra? A ver, ¿de veras es tanta la prioridad que será muy difícil dedicarse a ser autoridad? Esa sobrepoblación que tenemos en la nómina municipal, ¿no será necesaria que se encauce seguridad pública? ¿Por qué andar pidiendo que los policías se vuelvan tránsitos y los tránsitos policías cuando tenemos una serie de personajes que la verdad, si no está en la presidencia, no colapsa, ¿eh? Pero la sobrenómina no está en tránsito No municipal, está, pues. está en cualquier otra área y le agrego el DIF, pero no está ¿Y el qué es la prioridad? La prioridad es la seguridad, la prioridad es el desarrollo económico, pero la prioridad no está donde se están atendiendo los compromisos políticos, claro. Entonces, la presidencia ha dejado de ser una referencia de presidencia para mi gusto. Ha quedado a deber en relación a las expectativas. Hoy, después de 6 meses, ya no cabe el beneficio de la duda y ya la curva de aprendizaje de 100 días, de 200, ya se cumplió. Ya hay o negligencia o mala intención. Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, el caso del tema del deporte, de Chabela Granados, que de repente ya no es. Y de repente también cualquiera se vuelve auditor, y auditor de banquillo. Y dice, Chabela Granados tiene 1,500,000, 1,000,000 o X cantidad de dinero de irregularidades. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde estaba la síndica cuando las irregularidades? y dejar crecer hasta 1,500,000. ¿Y dónde estaba el control interno que tiene la administración? ¿Y dónde estaban los encargados del flujo del dinero para dejarla crecer? Se me hace que hay un discurso doble y una exageración y una vendetta política. Pero de que puede y debe de existir irregularidades, las deben de existir. Solo espero que no terminen como terminaron aquellas grandes irregularidades denunciadas por la entonces síndica en relación a la entonces titular de turismo, después de organizar un evento ahí en el río que dijeron que hasta le iban a denunciar penalmente y lo único que querían era la patente de las irregularidades y del control, la deberían de tener ellos y no la titular del departamento y la querían correr. He tenido en mente un comentario suyo de hace 1 o 2 programas anteriores, cuando abordamos el tema de Vladimir, porque fue meramente una, llamarada de petate, porque no ha sucedido absolutamente nada. Y no sé por qué me ha venido a la mente que usted lo hacía ver hace algunos 2 programas hacia atrás, que finalmente sí fueron las denuncias, se tomaron las fotos, se hicieron los boletines, pero no ha ocurrido absolutamente nada. Vladimir vino hace días aquí al Monitor, está de alguna manera inconforme porque se habla seguido de él, pero yo no veo a la fiscalía, a la misma síndica no la he visto tampoco así con toda la intención de ponerle orden a ese tema. Y así como ese se hizo mucho mediático, pero realmente solamente es crujir de nueces, pero no hay realmente producto. Ahora, el fiscal aseguró que él ya tenía fehacientemente corroborados que sí había habido ilícito, que estaba por definirse si era el órgano federal quien le daba seguimiento o el órgano local, pero ni uno ni otro. Y finalmente, yo no creo que trascienda más allá de Vladimir, y Vladimir ya no está en la nómina. Y por lo visto, pues está reclamando su dignidad. Ojalá y empiece a platicar cosas de qué fue lo que encontró el fiscal o la gente que investigó el caso y hasta dónde está relacionado, porque se me hace que él es un punto clave que puede decir, yo no fui, pero sí fue Cualc. Exactamente, pero finalmente mucho es mediático, mucho es polvorín nada más, porque no hemos llegado absolutamente a nada. Hablábamos tiempo atrás también que viene el siguiente informe de la sindicatura, el cuarto informe, y realmente no le vemos carnita para dónde va a dar. Ya hablamos del caso de Chabela, lo que ha ocurrido en el DIF, hablamos de sobrenómina, hablamos de obra pública que existe o no existe, pero no hemos visto que esto se vaya a ver reflejado en el siguiente informe que ya no puede ser mediático,
Ya si Dalila quiere dar un éxito en su interés de buscar la candidatura por la presidencia municipal, tiene que cambiar ese estilo de ser política de oposición y tiene que convertirse en un factor diferente para tratar de ofrecerse, porque ese discurso ya se está agotando. En el momento que se dedique a ser síndica, ella se convierte en candidata natural. Si quiere ser candidata a través de la sindicatura, va a tener muchos tropezones. La mejor forma de llegar a ser candidata es hacer lo que tiene que hacer. Y eso le va a generar muchos traspiés. Pero también nadie le asegura que haciéndolo bien lo va a lograr. Y retomando el tema de las irregularidades, es cierto, ha sido puro polvo mediático. Pero también es cierto que hay una incredulidad en la justicia. ¿Quién puede decir que no hubo irregularidades en la Puerta del Tiempo? Se demostraron y no pasó nada. No ocurrió nada. ¿Quién puede decir que fue un fraude el asfaltado que se dio en el anillo perimetral? Y no pasó nada, y nunca ha pasado nada. Y cuando hay la comprobación tácita, no pasa nada. Imagínense, cuando no hay la intención de hacer esa corroboración, pues mucho menos. Las cosas en este país, en este pueblo y en este estado no funcionan, no porque no haya los suficientes elementos, ya se vuelven cada vez más descaradas las cosas. Nos estamos llevando a un detrimento social similar a lo que pasa en la delincuencia. Antes el imaginario decía que los delitos ocurrían de noche, que la inseguridad estaba de noche. Pues las cosas están tan mal que hasta los delincuentes tienen miedo de salir de noche y es el tiempo más seguro. Salen de ahí. Y de día es cuando ocurren más delitos. El descaro y la impunidad a todo lo que da, como ocurre en la administración pública municipal, como ocurre en las administraciones públicas federales y en algún rango también en la estatal. Creo que debe haber esa credibilidad en los resultados o en la demanda de los no resultados. Leí algo crítico en una de sus últimas columnas con el tema de jornadas villistas. Me parece que jornadas villistas tiene algunos matices que es importante de señalar, porque me parece que uno de los aspectos que es trascendental que se aborde es que debe de ser socializado, debe de ser abordado de otra manera. Le voy a poner un ejemplo. Escuchaba alguna crítica, no estoy seguro si lo leí en su columna, pero escuché una crítica de que el evento de Julio Preciado trae un sobreprecio. Digo, no me acuerdo si lo leí con usted o lo escuché en algún otro lugar, pero que el evento de Julio Preciado trae sobreprecio. Pero escuché también la otra parte y decían, oye, es que la gente no sabe que un día antes de que se presente en Parral, Julio Preciado está en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional y tiene que viajar él y su staff, del tamaño que guste, vuelos de avión, comidas, traslados hasta la ciudad de Chihuahua, viajar a la ciudad de Parral para que se presente. Y tan solo ese factor de que un día antes se presenta en la Ciudad de México, infla los costos, a diferencia de que Julio Preciado en un día a día normal estuviera en Culiacán, estuviera en Sinaloa y viajara solamente hasta Parral. Entonces, ¿a dónde voy? Si eso se le explica a la gente a través de una declaración de medios por el alcalde, por el director de turismo, por comunicación social, por quien fuera, y le explican a la gente, oye, efectivamente, en otro lugar el evento de Julio Preciado costó 1 peso, aquí va a costar 2 pesos, pero el motivo es por esto o por esto, la gente lo entiende, pero eso no se lo dicen a uno. Y eso genera un morbo nocivo que hace más grave esta situación. Me parece que el tema sí es controvertido, pero también el tema puede ser clarificado si se aborda con toda la claridad. Finalmente, el caso de Julio Preciado es un evento que está cotizado de una manera que si se maneja desde la administración municipal con un discurso de más claridad, puede ser que le quite un poquito de polémica a que si hay sobreprecio o no hay sobreprecio. Pero veía algo que hay otros artistas que también traen alguna polémica, el caso de la presentación de Yair, el caso El espectáculo de Beli Beto, de Beli y Beto, el tributo, que no es el original. Ve el cómico también, creo que también trae ahí algo de polémica también, justamente por eso, por los precios, los costos, lo que genera presentarse en la ciudad de Parral. ahora, ¿cuánto necesario es, insisto, que 19 millones de pesos se tengan que destinar a esto cuando, si fueran tan rentables, pues ¿por qué no le dicen a los promotores, yo les regalo los espacios, aviéntense con esos artistas y saquen lo que tengan que sacar?
¿Por qué el municipio tiene que estar sustentando eso? ¿Por qué no llama a los directamente, que siempre los manda por delante, prestadores de servicios turísticos, a decir, ¿con cuánto le vamos a entrar y cuánto vamos a recuperar? Para que ellos como beneficiarios pues corran el riesgo también, porque si les pregunta el número de beneficiarios entre hoteleros, taxistas, si les divide esa bolsa de 19 millones, les va a tocar más de lo que es la derrama económica, que es una forma muy burda de ver las cosas. Estoy de acuerdo que se tenga que hacer una fiesta, pero no estoy de acuerdo que sea a costa de estas dudas y a costa de dejar en segundo término otras prioridades del municipio, como la obra pública, que no existe. ¿Y cómo clarificar entonces todo esto? Porque finalmente ya se hizo una costumbre, tal vez nociva, de muchos años, de que son veintitantos millones de pesos para jornadas villistas, truena y truena y truenan las jornadas y el dinero se pulveriza. Es una situación tan perversa como la del comité de béisbol. ¿Por qué? Porque todos salen en pérdidas y todos quieren estar ahí. Claro. Entonces tiene una Y magia. se pelean por eso. Entonces, pues yo no me creo lo de las pérdidas. Yo todavía no conozco a alguien que se pelee por ir a tirar A perder. Entonces, es algo irreal. Creo que lo más decente es crear ese comité con los directamente involucrados, definir una cartelera, definir el quiénes, y si es posible, o un fideicomiso, o si es posible un autofinanciamiento, y lo más sano, una concesión para que alguien, un tercero, pueda obtener los recursos que él considere y obtenerlos de regreso. Porque si vamos y pagamos un boleto muy alto en Chihuahua para ver un artista, pero en Parras no lo queremos pagar. ¿Por qué? Porque lo hace el municipio y es de todos. Que lo traiga un particular y que tome sus riesgos y vamos apoyándolo. No es lo mismo apoyándolo con 20 rentas del foro villista y todas las facilidades y hasta la seguridad si quiere. Esa es la aportación a sacar dinero de las arcas para dilapidarlo en unas fiestas que no dejan a nadie contento, que dejan la duda grande de si lo que está ocurriendo es realmente lo que costaron, o si realmente, si sabemos que no va a ir la gente a las fiestas, pues ¿para qué las hacemos? Nuestra siguiente edición va a ser previo a las jornadas villistas. Me parece que vamos a tener ya muchos elementos para poder hablar de todo esto de una manera más detallada, porque finalmente el plazo que nos queda es para poder grabar aproximadamente antes de que arranquen las festividades de la ciudad. Por lo menos para entonces ya vamos a saber de los 5 o 6 espectáculos, no recuerdo exactamente qué sí van a cobrar, cuánto va a costar el boleto y por los días se sacan las vísperas o por las vísperas se sacan los días. Y seguramente también ya para el siguiente programa sabremos quiénes son los nuevos jueces y magistrados. Eso va a estar muy interesante y eso se resuelve en un par de semanas. Les deseo como siempre todo un gusto. Al contrario, un gusto dialogar y bueno, la abstinencia trajo algo bueno. De frente a frente, una edición más entre el licenciado Jesús Piñero Escaso y un servidor Jorge Salayendi.